Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una vez más con un amigo que ya nos ha acostumbrado en este espacio a traernos informaciones importantes, útiles y del momento. Vamos a conversar con el amigo, ya lo dije inicialmente, Juan Manuel Medina, quien es abogado, profesor, docente universitario, un conocedor amplio del área de informática y una serie de cosas más que él mismo se encarga siempre de advertirme que no le interesa mucho todo lo que se le pueda decir, sino que hablemos del tema que le ocupa y que le interesa a nuestro público televidente. Juan Manuel, qué bueno estar de nuevo aquí en Sin Esquema. ¿Cómo te sientes? Excelente, y mejor después de compartir estos minutos contigo, porque siempre aprendo. No solamente vengo a compartir algunas de las cosas que he tenido el placer y el honor de aprender con otras personas, sino de crecer contigo, hermano. Pero bueno, yo tomo el piropo, el halago lo tomo. Hermano, mira, yo siempre me llama la atención, y vamos a entrar así como siempre lo hemos hecho, en una conversación que quizá vamos atrás, volvemos adelante. Hablamos de inteligencia artificial, pero ¿cómo le podemos decir a inteligencia artificial, la palabra artificial, a un término que tiene tantos resultados reales, legítimos, en muchos casos, aunque no tengamos quizá una legislación, pero en otros países del mundo? ¿Y hasta qué punto esa definición de inteligencia artificial en esa parte final, vamos a decir que es consonante con todo lo que se desprende de ese término? Claro. Mira, te voy a pedir que me permitas organizar un poco el patrón de lo que vamos a conversar, porque tú diste en un clavo cuando mencionaste eso. Mucha gente tiene años utilizando la inteligencia artificial, pero no se había percatado realmente que era una inteligencia artificial, lo primero. Segundo, cuando salió el boom del ChatGPT, toda la gente cree que esa es la inteligencia artificial per se, pero no. En este caso es una inteligencia artificial generativa, que mientras usted va conversando con ella le va dando respuestas a sus inquietudes, ¿verdad? A esos prompts. Pero en mi caso particular veo un poco más allá por la experiencia que he tenido en la parte informática como en la jurídica. Señores, vivimos una realidad. Esta revolución industrial que todo el mundo ha hablado de la cuarta, estamos viviendo una quinta muy por debajo de todas las cosas que nosotros podemos observar, porque es una guerra de información, una guerra de tecnología, una guerra de inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Y ahí es donde viene mi temor. Primero, respecto a cómo se desarrolle dicha inteligencia artificial, la competencia entre los estados, porque eso es claro, cada país está desarrollando, trabajando su propia inteligencia artificial y peor aún, integrándola a sistemas humanoides, dígase a los robots, que eso voy a exponerlo un poquito más hacia adelante. Y está la parte de la regulación de la misma y las legislaciones que deben de tener los estados para poder regular tanto el desarrollo, el uso o implementación, la persecución del mal uso de las mismas y lo principal, que tenga un norte ético, o sea, que la misma, aparte de que sea desarrollada de manera ética, también sea utilizada de manera ética. ¿Por qué destaco esa parte? Hace unas semanas estuvimos en China viendo parte de la implementación de la inteligencia artificial en distintas áreas, ¿verdad? En el país. Lo vimos en la parte de la agricultura, para la siembra, lo vimos en la parte del desarrollo de toda la organización del mapeo, lo vimos en el transporte, en todos los aspectos. Y hace exactamente 10 días se dio a conocer algo que sucedió en el mes de septiembre. Una de las compañías más grandes a nivel mundial, Anthropic, que trabaja con desarrollo de inteligencia artificial y demás, dio a conocer una información de un ciberataque global simultáneo, en el cual varias empresas se vieron comprometidas por dicho ataque. Y lo sorprendente, señores, es que los ataques normalmente eran realizados por hackers, por ciberatacantes, ¿verdad? Un grupo de hackers se reunía y atacaban. En este caso, del 80 al 90% del ciberataque fue única y exclusivamente generado por inteligencia artificial. Lo que quiere decir que solo algunas pocas decisiones fueron tomadas por personas como tú y como yo.
Pues yo mismo cada rato le digo a mis hijos, que son un poquito más informáticos que yo, bastante. Cada vez que veo algo, digo, papi, ¿esto es real o esto es inteligencia artificial? Y él me piensa, no, eso es inteligencia artificial. Aunque lo pone chiquitico abajo, pero yo, pues no perder tiempo, que muchas veces no sucede. Claro. Otro de los puntos es ese exactamente que tú sacaste a relucir. Desde que comenzaron estas herramientas de inteligencia artificial, en el caso del cine, viene esa parte del deepfake o videos generados a través de una imagen. Claro. Vamos a recordar todos nosotros que vimos la película Rápido y Furioso, ¿verdad? Cuando sucedió el accidente de que Brian, el actor, falleció, necesitaban hacer un cierre en Rápido y Furioso. ¿Y qué pasó? Utilizaron esta herramienta de inteligencia artificial para generar ese adiós entre Toretto y Brian. Y nosotros veíamos el rostro de Brian. Era la muerte de Paul Walker. Exacto, Paul Walker. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera era Paul Walker. Paul Walker no estaba ahí, fue generado con inteligencia artificial. Y esto es una herramienta, recuerden que es una herramienta siempre que se utilice de la manera correcta, ¿verdad? Para nosotros fue algo muy emotivo. Pero luego de que esa herramienta se hizo pública de acceso a todos nosotros, las personas con malas intenciones utilizan esas herramientas para obtener beneficios económicos. Por ejemplo, vamos a recordar el expresidente o presidente del Banco Central en ese momento, Báez Albizu, ¿verdad? ¿Qué pasó? Un video motivando de él. Hay inversiones rarísimas, hermano, que quizás tú y yo y muchos más pueden rápidamente darse cuenta que eso no es él. No porque no parezca él, sino por el contenido. Exacto. Pero la gran mayoría que no sabe lo que es el contenido, lo que se fija en la imagen y el parecido al metal de voz. Señores, cuando lo vemos a él diciendo, vamos a hacer una inversión mínima en esto, que ustedes van a tener beneficios rápidos, cuando ven una imagen de ese tipo de persona motivándolo a hacerlo, bueno, mucha gente quiere invertir. Tenemos casos sin la imagen, casos reales, sin la imagen de Héctor Valdés Lucio, el gran gobernador del Banco Central, que sabemos los problemas que han causado. Ahí es donde está el punto. Pero, y de incidentes. Exacto. Y oye, ¿dónde está el asunto? De que el uso de la inteligencia artificial también de manera inteligente por quienes orquestan el ciberdelito en ese momento, te dan un seguimiento. ¿Por qué? Muchas de las personas que intentaron acceder a eso, enviaron el mensaje a la persona y le daban seguimiento vía WhatsApp. Por favor, haga el depósito en tal cuenta que nosotros ya vamos a activar su inversión y vamos a hacer cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque el uso de estas herramientas para poder delinquir es muy estructurado. Y a medida de que pase el tiempo, ya mientras tú y yo estamos hablando, algunas herramientas que quizá utilizamos antes de entrar ya se están volviendo obsoletas porque avanza demasiado rápido. ¿A razón de qué? De que la inteligencia artificial utiliza ciertos recursos en línea, ¿verdad? Para poder generar de manera más rápida algunas cosas que tú y yo nos tomaríamos años en hacer. Por ejemplo, anteriormente cuando yo tenía que realizar un trabajo de investigación, tenía que adentrarme a una biblioteca durante horas, semanas, buscando libros. Te clic y pones 2 líneas y te lo tiran todo. Y no solo eso. Y lo grande, te lo tiran acorde con el país donde tú vives, el tema, hasta con quién tú vas a hablar. Exacto. Es una cosa increíble. Exacto. Tú simplemente tienes que saber cómo preguntarle las cosas, claro, y están actualizadas a la fecha. Bien. Vámonos a la parte entonces de este uso de la inteligencia artificial. Señores, se supone que la inteligencia artificial en sí tiene que ser desarrollada, como mencionamos, de forma ética, abierta, responsable, fácil de entender, no manipulable, ¿verdad? Y de acceso público. Y debidamente regulada. Ahí es donde está el punto. Por eso este tema. Nosotros entendemos que esas herramientas las podemos utilizar como nos plazca. Como tenemos una red. Es que se supone. Como un usuario de red ahora mismo prácticamente la inteligencia artificial es como cualquier usuario puede utilizar inteligencia artificial. Así es, que lo usan. Yo te pregunto. Que lo usan, de hecho, todos lo utilizamos automáticamente sin saberlo, hasta los asistentes de comando de voz utilizaban un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial inició en los años 50, señores, en los años 50. Y miren, sí, estamos en el 2025 hablando de eso. Lo que pasa es que ahora lo han exponenciado de una manera con objetivos claros de diferentes líneas. Gracias a los dispositivos móviles y el fácil acceso a estos recursos y a la internet, ¿me entiendes? Mira, la parte que te dije que me preocupa es esa inteligencia artificial sin una regulación en nuestro país. ¿Por qué? Señores, hace unas semanas, ya hace años, desde el año 2022, estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos,
uno de los robots humanoides más famosos, el de Tesla, ¿verdad? Ese caso, el de Tesla, lo vemos moviéndose, realizando trabajo, bailando, entre otras tantas cosas. Ustedes saben que ese dispositivo tiene inteligencia artificial local, que no necesita ser controlado por otra persona, ¿verdad? Para que ejerza ciertos trabajos. Esa inteligencia artificial está entrenada y tiene toda la base de datos de los cientos de miles de kilómetros que los carros autónomos Tesla han tenido en la calle, ¿verdad? Circulando y demás. Entonces, ese está preparado, ¿verdad? Viene la otra parte, la guerra de los robots humanoides. Se presentaron dos en este último mes en Rusia. Uno que lamentablemente se cayó en el suelo mientras estaba la presentación, conocido como Idol, ¿verdad? Pero eso sucede porque son tecnologías que van actualizándose. Pero hubo uno que se presentó en el cual Putin lo vio bailando, conocido como Green, que fue el Sberbank, uno de los bancos más famosos en Rusia, que comenzó la producción y presentación de ese dispositivo, que también posee inteligencia artificial local, que no tiene necesidad de ser controlado por otra persona. Y el que más me dejó a mí tembloroso y asustado fue el que se presentó en China hace unos meses, que es de Xpeng. Ese robot humanoide, señores, con las articulaciones, como está desarrollado, músculos biónicos, parece una persona real. Tuvieron que quitarle la cobertura para que la gente viera que era un robot. Y la inteligencia artificial posee una autonomía en más de un 90%, no tiene que ser controlada por nadie y es de manera local. Ahora bien, ¿por qué el temor? Visto todas estas situaciones, ese ciberataque global, en el cual, repito, para que ustedes entiendan, del 80 al 90% de ese ciberataque global y masivo, solamente lo generó la inteligencia artificial, no tuvo intervención humana más que de un 10 a un 20% de dichos ciberataques. Entonces ahí es donde viene nuestro temor personal. O sea que ya es autogenerador la propia inteligencia artificial sin la necesidad de la intervención humana de cualquier tipo de acción que quieran llevar a cabo. O siempre tiene que haber la producción humana. Mira, ese es el punto principal. En la actualidad, según los datos que nosotros podemos ver y entender, porque ¿hasta dónde va a llegar la responsabilidad entonces? Gracias por decirlo. Pero vamos al punto. Nosotros estamos hablando por lo que hemos investigado y por lo que hemos visto de primera mano. Pero la mayoría de las cosas a nosotros no nos lo dicen. Como ese ataque de septiembre vino a salir a la luz en noviembre. ¿Me entiendes? Entonces, muchas de esas empresas que fueron atacadas todavía no hacen públicos cuáles fueron los datos que sustrajeron. Si estuvieron datos tuyos, ¿verdad? Datos bancarios, datos biométricos. Por eso la importancia de la regulación. Ustedes recuerdan hace unos meses que en la República Dominicana vino una compañía que estaba escaneando los datos biométricos del iris y se le estaba otorgando un beneficio económico y un pasaporte digital. Bueno, eso tiene que ver también con el manejo de los datos biométricos de los ciudadanos y la utilización de esos datos para la inteligencia artificial. Ahí estaría entonces dentro de la reglamentación los aspectos de ética y privacidad. Privacidad, ética, uso de datos biométricos. Recuerden que la Junta Central Electoral es la única entidad competente para realizar ese tipo de cosas a los ciudadanos dominicanos. Gracias a Dios tuvimos esa normativa que evitó que esa compañía siguiera captando esos datos, pero más de 120,000 dominicanos lo hicieron. ¿Qué pasa con esos datos? Señores, ahora miren dónde viene ese punto. Esa compañía World, ¿verdad? En ese caso WorldCoin, que era en ese momento se llamaba así, es parte de otra compañía, ¿verdad? Conocida como OpenAI. Esa compañía OpenAI es la propietaria ¿de quién? De ChatGPT. Sigo, inteligencia artificial. ¿Y cuál fue la compañía que es propietaria del código o de la inteligencia artificial o del sistema el cual utilizaron para el ataque global? Anthropic, que es también propiedad ¿de quién? De OpenAI, señores. Entonces, a nivel global, OpenAI tiene el mismo monopolio que tenía Microsoft en los 90, cuando tenía Microsoft Windows, tenía Microsoft Office y tenía el Internet Explorer, que fue hasta juicio por el uso, por el monopolio que tenía en ese momento, como también se atacó Google.
Entonces, ahí es donde necesitamos una normativa que pueda regular ese tipo de cosas. ¿Por qué? Señores, todos usamos inteligencia artificial. ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, las instituciones del Estado no la utilizan para eficientizar ciertos procesos? El sistema judicial dominicano está dando un salto en la actualidad para agilizar ciertos procesos. Estamos hablando de estrados inteligentes, estamos hablando de automatización de juicios, ¿verdad? Estamos hablando de virtualidad y todo eso. No, y la perspectiva del área financiera también, el área que tiene todo lo que tiene que ver con el área económica, que es una cosa también. Digo, la parte de la justicia yo creo que es preponderante, porque de ahí se desprende todo. En ese punto lo toco yo porque estoy conociendo el área, trabajando en el área. Pero la parte que tiene que ver con lo que le duele a usted, su bolsillo, eso va aún más allá. ¿Por qué? Porque imagínense un proceso de inteligencia artificial que esté corriendo background en un sistema que usted no conozca, que actualmente estos ataques son menos cantidad, pero son más certeros. Déjenme aplatanárselo para que lo entiendan. Según los datos estadísticos globales de ciberataques, antes del 2023 eran millones y millones de ataques. ¿Por qué? Porque tenían que ver con phishing, suplantación de identidad, ¿verdad? Entre otras tantas cosas. Y había muchísimos por correo. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, ha disminuido la cantidad de ataques, pero son más precisos. No, y de mayor contundencia. Ahí es donde está el asunto. Hay a veces ciberataques que son capaces de producir guerras mundiales hasta. Sí, de hecho, que vivimos una guerra muy fría y oculta que ustedes quizás las pasan por alto, nosotros no, porque ya hemos visto muchas cosas. Es la guerra de la inteligencia artificial entre los estados. Señores, yo no puedo aseverar esto, pero por ejemplo, ese ciberataque se atribuye a un grupo de China, ¿me entiendes? A un grupo de China. Pero esto es una guerra que se tiene, una guerra fría entre... Que en el lenguaje llano, como tú dijiste al principio, Juan Manuel, todo esto es dejando claramente ver la importancia fundamental, si no decirle puntual, de que la información va a ser el dominio del mundo. Lo es. Exacto. No lo va a ser, lo es. Exacto. Pero cada día avanzamos más. Para que tú te conectes en estos temas, tú me has dicho ya en 2 ocasiones, y a mí me preocupa, pero al mismo tiempo es lo que más, aparte de preocuparme, es lo que más ocupa mi mente. Cuando hablamos de que necesitamos una reglamentación que verdaderamente, pero yo te pregunto, ¿qué reglamentación podamos nosotros construir que le caiga atrás a un proceso tan dinámico de nuevas cosas en este término de inteligencia artificial que tú me acabas de decir, que permanentemente está haciendo cosas nuevas? Claro. Mira, hay que entender algo. La sociedad es un ente viviente, es un ente que va evolucionando. Y a medida que evoluciona, requiere nuevas reglamentaciones, como tú lo dijiste. En el caso de una normativa que regule o controle, el legislador tiene que ver el momento actual y quizás prever un poquito más hacia adelante que esa norma... dejar puertitas abiertas ahí, que sea más fácil, que sea más fácil tú introducirlas o hacer enmiendas a esa reglamentación base, que tú tengas que volver otra vez a fajarte con todo el Congreso, como sabemos la burocracia, yo que fui congresista, que te tome más tiempo que el caray para tú poder aprobarla, sino que tú tener eso prácticamente previsto, en gran parte, no en todo. Ya tú diste en el clavo. Crear una estructura de que pueda haber ciertas reglamentaciones que sean anexas a esa normativa, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder solventar cualquier inconveniente que se presente. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad del legislador, crear esa estructura que pueda funcionar para nosotros. Pero vamos a poner el ejemplo. La República Dominicana cuenta con una estructura jurídica, vamos a llamar una estructura legal. La 12602. Sí, pero ese es comercio electrónico y pero ahí firma no incluye digital. Nada, ni siquiera remotamente menciona la posibilidad de que eso pueda, porque ahorita fuera de cámara hablamos, de que por ahí pueda haber algo que ellos previnieron, como cuando tú haces un contrato, que tú pones, yo me dedico
a televisión, producción de televisión y le pone una colita, y a cualquier otro tipo de cosa que vaya, que se yo, que acorde con lo que le establece la ley dominicana. En ese caso es distinto. Como solamente establecía la parte de comercio, la parte de comercio electrónico, algo que sí me gustó mucho, impactó, fue lo que es la firma digital esa normativa. Está bien. Y hay que entender, señores que nos están viendo, que la firma digital no es que usted agarre en un papel, haga una firma y le tire una foto, no. Esa es una firma digitalizada, ¿verdad? Una digitalización de un documento que es muy diferente a una firma digital como lo establece la normativa. La firma digital es una secuencia de códigos o una secuencia numérica que valida o autentica un documento, ¿verdad? Ante todo lo que se pueda presentar jurídico es legal. Exacto, y vamos a ponerle el ejemplo simple. ¿Recuerda las filas que se hacía en la Máximo Gómez para buscar un certificado en antecedentes penales? Claro. Te pagaba 500, 600 pesos, después de que lo depositaba buscando un trabajo, tenía que buscar otra certificación gastando más dinero. Ahora usted a través de las plataformas, usted solicita ese documento, lo paga una única vez y puede imprimirlo. Y ese código de barras que tiene ahí, ese código QR, es la firma digital que vincula el documento con la autenticidad del mismo, que si usted quiere verificarlo, se percata de que ese documento que usted, por ejemplo, depositó de Juan Medina, pertenece a Juan Medina. Pero esa es parte de las normativas que tiene la República Dominicana, que tiene que ver con tecnologías, no más con inteligencia artificial. De hecho, el nuevo Código Penal, que ya el próximo año comienza a entrar en vigor, ¿verdad? Sí establece sanciones a través del uso de herramientas como inteligencia artificial. Pero falta, a nuestro parecer, en nuestra experiencia, una normativa que regule tanto el desarrollo, el uso responsable y la aplicación en distintos niveles del Estado. De hecho, Omar Fernández presentó una propuesta en este año sobre eso, que regulaba hasta el uso del ChatGPT. Y yo estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero hay que sentarnos a conversar. Es una propuesta que me imagino que debe estar contenida con ejemplos de otros países. Derecho comparado. Totalmente, derecho comparado. Así es. Para que tenga realidad efectivamente, porque no vamos a inventar tampoco el agua tibia, o sea, pero ajustándola también a realidades nuestras. Tú lo dijiste, no hay que reinventar la rueda, solamente saber cómo aplicarla nueva vez. Pero para no interrumpirte con ese tema de lo que tú señalas ahora, de que se ha introducido algo en ese sentido, vamos a hacer nuestra primera breve pausa y continuar en esa línea y seguir hablando de ese aspecto de lo que tú señalaste al principio, que a mí particularmente yo siempre lo veo como el riesgo principal, que es la privacidad, que es que la reglamentación tenga claramente establecidos regímenes de consecuencias, porque yo creo que si la gente no le teme a las cosas, siempre van a estar los que atacan, que no le importa eso, porque ellos tienen como ser invisibles. Así es. Continuamos en un par de minutos con nuestro distinguido amigo, invitado prácticamente, que siempre nos ha acompañado, Juan Manuel Medina. Dijimos que es profesor universitario, que es una persona que estudia y le gusta el área de informática y que nos va a seguir dando informaciones importantes como ya las hemos obtenido en esta primera etapa del programa. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés
de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí Nuestra Música es Patria. Hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Si algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
Bien, Juan Manuel, iba diciendo que ya aquí en el país el amigo senador Omar Fernández presentó algo en ese sentido. Continúa en esa parte. Claro, mira, antes de eso, antes de irnos a la pausa, tú mencionaste lo de las sanciones claras por ese tipo de cosas. Señores, hace unas semanas también, todo esto es súper actualizado, salió hasta como un meme en las redes sociales, un periódico responsable, que no voy a mencionar cuál fue, en el cual había un artículo que hicieron una copia íntegra de ChatGPT. O sea, hasta las recomendaciones, si quieres que te lo pasen en un documento de Word o un PDF, así mismo salió impreso. Puede ser sujeto incluso de demanda en la ley de plagio. Hasta eso puede llegar. Ahí es donde también eso cae en distintas aristas. Tú ves lo que tú dijiste de plagio. Una vez tuve una conversación con una colega abogada donde decía que ese tipo de cosas o las obras, pinturas y demás, no eran plagios si se sacaba de inteligencia artificial, porque no tenía supuestamente un copyright. Entonces yo le digo, para hacer plagio, un documento, una pintura, una obra artística, debe de tener un porcentaje que vincule a la obra principal, ¿verdad? Y si ese porcentaje lo tiene, ya se considera plagio. Por eso es obligatorio citar las fuentes de donde usted toma esa información, ¿verdad? Y vamos a mencionar un ejemplo. Hace unos años hubo un concurso de fotografía. Ese concurso de fotografía fue ganado por un alemán. Cuando ya iba a recibir el premio, el alemán, él dijo, yo no puedo recibir este premio porque esa fotografía yo la generé con inteligencia artificial. Entonces, mira ahí por lo menos la honestidad de él y salió ahí había a una flote. honestidad de él, obviamente, pero también él fue precavido porque la legislación en Alemania podía darle duro. En ese momento no había. La Unión Europea no tenía una legislación. Que fue un acto de responsabilidad y ética de él. En el caso de él, eso fue una prueba del sistema, porque él como fotógrafo entendía que muchos de su trabajo ya estaban siendo utilizados por estas herramientas y adjudicados por otras personas como propios. Y ahí es donde viene el problema. Por eso crear la estructura legislativa. Mira, ya Omar hizo una presentación en República Dominicana. Vámonos al derecho comparado. La Unión Europea tiene el acto sobre inteligencia artificial en el cual establece ciertos grados, ¿verdad?, de responsabilidad o de alerta, comenzando con algo que es algo totalmente delicado e importante, ya tú lo mencionaste, datos privados, personales e información biométrica. Eso es de la parte más delicada en todos los aspectos. Señores, la biometría de los seres humanos es como su ADN, es la identidad, lo que vincula a un ser humano y más en este mundo digitalizado, en el cual esa identidad digital nos vincula a este mundo material. Cuando usted va a acceder a su celular, no simplemente pone su clave, ¿verdad que no? A veces utiliza la huella dactilar para desbloquear el teléfono o la identificación facial o biométrica. En la Unión Europea. ¿Cuál de las tres, dame en 10 segundos, cuál de las tres tú crees que es la más segura? Si hay una más segura. Kevin David Mitnick lo decía claro, no hay una seguridad 100%, todo el mundo es hackeable, ¿verdad? Todo es hackeable, pero... Amara por curiosidad. Todo es hackeable, pero una de las más seguras a la actualidad es el reconocimiento facial, pero la más segura de todas, hoy, al día de hoy, es el iris, identificación a través del iris. Por eso aquella compañía estaba recaudando esa cantidad de información que no voy a hablar mucho de ese tema. Bien, entonces, primero, ese acto de la Unión Europea regula eso, que solamente la biometría de nosotros, los seres humanos, sea para cuestiones de seguridad, dígase, acceso a sistemas informáticos, bancos y demás, que no se deben de recaudar o de acumular esas informaciones que no sean única y exclusivamente para ese tipo de cosas y con el consentimiento del usuario y que tuviesen una información expresa. En segundo grado, tienen la parte de ¿qué? De salud y asuntos financieros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos una organización jurídica en el cual está establecida la normativa de datos, récord único. No el récord. La parte de medicina, no, la parte de medicina no, la parte del data crédito y demás. Ahora, sí. Eso, espérate, incluso... Estamos chipeando, como dicen el dominicano. Pero ahora mismo. Entendemos, bueno, ahorita nos llega. Exactamente, ahorita nos llega. Esa reglamentación establece que
todos esos datos que son sensibles como información financiera y demás, deben de ser guardados en base de datos privadas y públicas, pero salvaguardadas, que no pueden salir de manera expresa porque pueden crear cierto daño, ¿verdad? También la Unión Europea contempla eso, pero ya en la normativa que establece la regulación para la inteligencia artificial. Imagínate que toda esa información sea objeto de un hackeo de la República Dominicana. Esa información se vende. Claro. Esa información genera una caos. guerra ahí de competencia ahí de que van seguidos. Tú la tienes, ven, con eso yo acabo a mi competidor. Ahí es donde está. Entonces, seguimos. Otro de los grados en la Unión Europea es el asunto del uso de la inteligencia artificial para generar esos videos que tú mencionaste de deepfake. ¿Por qué? Porque pueden ser utilizados principalmente para estafas, para beneficios económicos, tratando de extorsionar o chantajear personas. En la República Dominicana tenemos la ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología, que tratan de manera aérea, porque en ese momento no se tocaba el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué entonces hago esa comparativa? La Unión Europea sí tiene una reglamentación específica, tiene una normativa, ¿verdad? Y se ataca de otra manera. La República Dominicana está disgregada en distintas cosas, una ley aquí, otra ley allá. Y como mencioné, el nuevo Código Penal sí establece sanciones a quienes utilicen estas herramientas de inteligencia artificial de manera malintencionada. Pero imagínense que la República Dominicana, ya con esta estrategia nacional de inteligencia artificial, que es una estrategia para utilizar esta inteligencia artificial, capacitar, desarrollar, integrar en el Estado para eficientizar los procesos, también tenga una ley nuestro país que regule eso. Eso sería un palo y una tranquilidad para todos nosotros. Señores, ustedes saben que la mayoría de delincuentes que utilizan esta herramienta no llegan a los 30 años. ¿Saben por qué? Porque tienen el tiempo y los recursos, porque ya son nativos digitales, para cometer este tipo de delitos. Antes de ayer, el FBI arrestó a un grupo de dominicanos, aproximadamente 15 dominicanos, que se encargaban de utilizar las tecnologías para delinquir. ¿Cómo? Comprando iPhone, señores, haciendo estafas a través de sistemas informáticos, adquiriendo estos dispositivos, hasta extorsionando, dando seguimiento a los números de tracking. Cuando dejaban los paquetes en la casa, ellos iban y los sacaban y se los llevaban, los robaban y lo vendían en República Dominicana y demás. Pero como el FBI sí tiene la potestad para dar ese seguimiento, pudo agarrar esa red internacional en el cual en la República Dominicana yo he conocido jóvenes que hacen ese tipo de cosas. Y cuando yo le pregunto, ¿por qué tú haces eso? Es la forma más fácil de yo ganar dinero. Claro. Y yo tengo ese conocimiento para hacerlo. Y yo le digo, ¿y por qué tú con ese conocimiento para hacer ese tipo de cosas no lo utilizas para el bien o para trabajar en alguna institución? ¿Y tú sabes lo que me dicen? No me pagan, no hay dinero. Pagando chele. Exactamente. Entonces, en esa línea, Juan Manuel, ¿estamos nosotros todavía... estamos medio en pañales de ir pensando? Tú me hablaste que los jóvenes principalmente son los que más ocupan ese sector ojalá sea para el bien, pero también en muchos casos para hacer el mal. Estamos preparando material humano, estamos educando en el momento adecuado, cronológicamente o a los niveles que sean, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, para que dentro de esa preparación, el chip de la parte ética, el chip de la parte responsable, acompañado lógicamente de que sepan claramente de que se le va a dar duro si se van por otro lado. Mira, hay que entender que ese tipo de mentalidad se forja principalmente desde el hogar. En el hogar los padres tienen que ser responsables de lo que sus hijos vean, entiendan y accedan. Ahí es el primer paso. La familia debe de ser el núcleo principal de la sociedad, como era en el momento que yo comencé a desarrollarme. A mí me daban mi jalón de oreja cuando yo no hacía lo que tenía que hacer. Yo tengo lamentablemente, y mira, yo tengo mi mujer es psicóloga y tenemos, a mí no me dañó en lo más mínimo que me dieran mi par de chacletazos en la canilla cuando me lo dieron. Mi hermano, mientras más adulto me pongo
Que no oigan eso, porque para no tener problemas en mi casa. No, mira, mientras más viejo me pongo, más entiendo a mi padre y más le agradezco esas pelas didácticas. Claro, porque no es que tampoco era que mataban a uno, no por los chancletazos que se lo dieran a uno. No, y todavía eso funciona, ¿me entiendes? Ahora bien, ¿qué sucede? Ya en lo que es una política de Estado, he visto que la República Dominicana está un poquito más adelantada que otros países. ¿Por qué? En nuestro caso particular, en enero... No te voy a interrumpir, vamos a empezar por ahí, porque esa era una de las preguntas que tenía. ¿Cómo estamos nosotros comparados con países que en cierta forma van como de manera conjunta con nosotros? No vamos a decir comparando con China, ni comparando con ninguno de esos países que están a 50 años de nosotros, pero a lo que... Yo digo 50 para no asustar más a la gente. Después de esta segunda y última pausa, para que en los últimos minutos, que son lo suficiente para agregarle mucho más contenido a esta interesante conversación con nuestro amigo Juan Manuel Medina, denos 2 minutos y continuamos. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Si algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol. Su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones. Conociendo gente buena. Dale pa' los rincones. Salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, Juan Manuel, tú te corté en el segmento anterior, donde tú ibas más o menos a ubicar dónde estamos nosotros comparativamente con otros países de la región. Ok, mira, en la parte de preparación y educación en referencia a las tecnologías y la inteligencia artificial, hay que mencionar varias cosas antes de adentrarnos en eso. En nuestro caso particular, en enero siempre vamos, por ejemplo, al Consumer Electronic Show de Las Vegas, donde vemos el uso, la implementación y la propuesta de las nuevas tecnologías. Febrero, Mobile World Congress en Barcelona. Hablamos de Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Yo vi otro día aquí que había una feria o algo tiene quizás otro componente de innovación. Sí. Creo que la OTI que estaba junto con otra. En República Dominicana hay competencias escolares sobre uso de las tecnologías y desarrollo de nuevas propuestas. Inclusive hay una empresa que es Samsung, Sí. Apoya mucho las competencias. Es que ellos apoyan, claro, y he visto claro. mucho en la parte educativa de la media y básica, donde tantos docentes como los estudiantes presentan proyectos de inteligencia artificial y robótica para un beneficio general, en el cual ellos patrocinan económicamente y dan premios a cual gana la competencia, ¿verdad? Esa es parte de las cosas que he visto. Estados Unidos, China, ¿verdad? Están muy avanzados en comparación de nosotros con las tecnologías y la parte de la educación. Pero en la región, por ejemplo, vamos a mencionar Panamá, que ha sido uno de los lugares donde más reciente solamente por el centro financiero más importante. Panamá. Lo que es la capacitación a sus ciudadanos, a sus jóvenes a nivel escolar y demás, está muy por debajo de la nuestra. Wow. Está muy por debajo de la nuestra, señores. Es sorprendente cuando yo les digo a ustedes que si inclusive hasta el internet nuestro supera con creces la velocidad y la utilización en Panamá. En Panamá fue los otros días que vino a funcionar el 5G y nosotros teníamos años con el 5G, ¿verdad? El internet hasta en los relojes. Ahora bien, visto que el Estado tiene
políticas para poder ofrecer la capacitación y que los jóvenes puedan hasta emprender utilizando esto. La estrategia nacional que la mencionamos de inteligencia artificial, eso es un hecho. El ITLA ofrece capacitación y lo mejor, becas a personas para que pueda estudiar, avanzar y desarrollar y hacer crecer su conocimiento en este tipo de ramas, ¿verdad? El MESID ofrece becas nacionales o internacionales referente a este tipo de cosas. Usted solamente debe aplicar. Señores, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Pueblo, tiene hasta doctorados actualmente en tecnología e inteligencia artificial. Y muchos de esos doctorados también usted puede optar por una beca, lo que quiere decir que cualquier persona, sin importar la capacidad económica que tenga, puede lograr y alcanzar una buena capacitación. Ahora bien, ¿qué sí estoy viendo en nuestro país? Que hay una integración de la triple hélice, dígase, industria, ¿verdad?, academia y Estado, en el cual están trabajando para capacitar nuevos recursos y que aprendan toda esta nueva mística de lo que es el uso de la tecnología y desarrollo. ¿Qué sí me preocupa a mí? Que también lo he visto, la fuga de cerebros. Señores, es difícil garantizar que una persona que se capacite con todos los recursos nuestros, también brinde esos frutos a nuestro país. Siempre piensan en irse a otro país para obtener ciertos beneficios. Entonces hay que retribuir un poco de tanto que nosotros hemos recibido con toda esa estructura. Pero aunque tengamos todo esto bonito, todo esto que hemos dicho, es necesario reorganizarse y reorientarse. La normativa y también el Indotel tiene que integrarse. Los rector de cuidar la privacidad y de cuidar una serie de aspectos. Es regular a los usuarios en todo esto que tiene que ver con las telecomunicaciones y demás, pero es que es necesario de que todos los actores de una manera u otra se integren a esta realidad que estamos viviendo. Oye algo, Manuel, quizás en un par de minutos. En República Dominicana, hablando de nuestro país, sabemos que aquí hay un altísimo componente de sectores que son los que más aportan al trabajo y lógicamente al crecimiento en un sentido, o aportan en gran medida como fuente de trabajo, que son los pequeños y los medianos emprendedores y empresarios. Se tiene la idea de que la inteligencia artificial podría afectar la posibilidad o la capacidad de que un país como el nuestro, que hace falta empleos, que sea afectado aún más si nos vemos ya en un lugar donde no tendremos que necesitar personas físicas para ejecutar algunas funciones. Y segundo, si en lugar de ser así, podemos, a través de la inteligencia artificial, ayudar en determinados sectores para que sean más productivos. Mira, tú dominas este tema mucho más que yo en algunos aspectos. Mira cómo tú das en el clavo. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, encabezado por el ministro Bisonó, he visto que en los últimos meses ha dado mucho apoyo a estas personas que desean cambiar sus estrellas, ¿verdad? En la parte de estas microempresas, empresas que necesitan apoyo, en el aspecto de que de no solamente el apoyo económico, sino también la capacitación para prepararse a los nuevos tiempos, porque he visto que tiene un equipo que, aparte de darle esas facilidades, también los capacitan en este aspecto. Y la inteligencia artificial, señores, no es una pistola que se pone en contra de la cabeza de las personas que quieren crecer. Es una herramienta que puede utilizarla como un martillo para construir su imperio, su negocio y demás, siempre y cuando sepan cómo utilizarla. Señores, estas inteligencias artificiales solamente sirven como herramientas ¿para qué? Para algunos procesos que eran tediosos, repetitivos, que cansaban a la gente, hacerlo más fácil. Y entonces esos procesos... Y que significan ahorros para miles de familias. Y ya tú puedes desde tu casa generar un documento que solamente tú yendo a la oficina y 2 veces y teniendo que durar 5 horas en la oficina, era una calamidad para el ciudadano. Que
tú puedes ahorrarte tiempo y obtener resultados más rápidos. Claro. Y ese tiempo tú lo puedes utilizar para enfocarte en otras cosas que también te van a dar beneficio, tranquilidad. Por ejemplo, hasta en tu propia familia. Yo sé que anteriormente muchos de nosotros no tenía tiempo porque tenía que ir a la oficina súper temprano, hacer un documento, enviarlo, imprimirlo. Ahora tú lo trabajas hasta desde tu cama, cuando te levantas, abrazas a tu hijo, abrazas a tu esposa, saludas a tu madre y puedes dedicarle esos 10 minutos que son tan importantes a la familia. Aunque lamentablemente se dice que nos hemos vuelto tan adictos a esto, que estamos en la casa con todo cerca, pero todo lejos, con el aparato en la mano. Mira. Ahí hay sus contradicciones. Por eso va de nuevo. Organizarse uno realmente. Siempre la parte humana siempre va a ser imprescindible. Es obligatoria. Claro. Y algo simple, tú también lo dijiste, estamos en la casa con los teléfonos. Por eso la importancia de la regulación. Claro. Tanto nosotros en nuestros hogares tenemos que poner reglas claras que cuando estemos en la casa tenemos que dejar un poco el celular de lado, compartir, y así el Estado también es responsable y los legisladores de crear estas normativas de que nos salvaguarden a nosotros de lo que está y de lo que se viene, porque muchos de nosotros ahora mismo estamos durmiendo, estamos en un letargo y nos tienen con esa paletita idiotizado. Señores, es algo simple, como las redes sociales. Cuando ustedes hablan de comida, en las redes sociales les sale información de comida y muchos de nosotros estamos en el aire. El scroll ilimitado o interminable. Nosotros todos vamos, por ejemplo, al baño y ¿qué es lo que hacemos? Nos llevamos el celular. Ajá. ¿Para qué? Para estar siempre dando para arriba. Eso es parte de un estudio de neuromarketing. Lo grande es que el celular a veces, mira la contradicción, hasta relaja uno cuando uno está en determinadas cosas. Te relaja por ese show de dopamina. Exactamente. ¿Entiendes? Y ahí es donde está ese placer inmediato que otorgan estas tecnologías y a nosotros nos aboban. Y ahí es donde vienen los inconvenientes, señores. Y te trabaja la mente, te trabajan los posibles problemas de Alzheimer, los posibles problemas si tú no sabes manejar con la verdadera prudencia que tienes que hacer. Pero también te crean muchísimos más problemas de lo que tú crees, porque tú le consultas a un ChatGPT sobre tu problema que tú ahora mismo dices, se me están olvidando algunas cosas, y ya automáticamente el ChatGPT dice que tú estás con inicio de Alzheimer, y ya tú automáticamente crees que tienes que comenzar a automedicarte. Por esa misma razón, OpenAI habló recientemente sobre un comunicado de que va a regular las recomendaciones médicas en la inteligencia artificial y las recomendaciones jurídicas en la inteligencia artificial. Por ese mismo punto, y ahí va de nuevo, una estructura normativa del desarrollo, uso, regulación e impacto y sanciones por uso indebido de la inteligencia artificial en la República Dominicana. Juan Manuel, hablamos de que tenemos una estrategia 2030 en esta área, pero tenemos 5 años de aquí a esa parte. ¿Cómo vamos? Nos quedan 3 minutos para que tú te distribuyas siempre con lo que siempre hacemos los últimos 30 segundos. ¿Cómo vamos para que en estos próximos 5 años, del 2025 al 2030, podamos decir que nos trazamos metas que vamos a decir que las vamos a lograr todas, pero que avanzamos? Mira, yo me siento y pienso lo que era la República Dominicana antes de pandemia. Y nosotros hemos dado un gran salto, al igual que el mundo, porque la pandemia nos obligó a hacer eso, al uso y la implementación de las tecnologías. Y ese plan que se tiene se está logrando de manera gradual con el compromiso responsable de cada uno de sus actores. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si nosotros no formamos parte de ese engranaje, no vamos a obtener el resultado. Y hay que entender que toda esta planificación beneficia a todos los dominicanos. Pero si nosotros no nos preparamos para avanzar, capacitándonos, aprendiendo un poquito cada día, no vamos a crecer. Señores, el ejemplo simple es una joven. Aprovecha ahora y introduce en los últimos 30 segundos que nos quedan para que deje ese mensaje contundente que tú nos acostumbras. Mira, me voy a sentar aquí, me abrí la chaqueta y abrí las piernas. Es algo simple. Vamos a ponerle el ejemplo de una joven que yo siempre veo en el gimnasio. Yo entreno y siempre la veo en su celular. Y le digo, ¿y qué tú estás haciendo? No, ahora mismo estoy viendo una red social. Y yo le digo, tú utilizas el celular de 8 a 10 horas al día. Tú estás sentada acá 8 horas y siempre estás viendo redes sociales. ¿Por qué no utilizas por lo menos 1 hora de ese uso de ese dispositivo para leer un libro, para aprender algo en YouTube, para que te capacites en lo que sea? Si usted no se capacita por lo menos en algo que en 5 meses le vaya a dar un beneficio, usted se va a extinguir igual que los dinosaurios.
Nosotros les motivamos a que formen parte del equipo selecto que día a día aprende algo nuevo. Y recuerden que esto que les hemos hablado de inteligencia artificial y demás no es para meterle miedo, sino para que entienda que vivimos en una realidad en el cual muchas de las películas que veíamos, ya eso está a la vuelta de la esquina. Usted se recuerda El Exterminador, cuando había robots que caminaban y hablaban y hacían cosas, y eso es una realidad visto por mis ojos, tanto en China como en Las Vegas. Y por eso la necesidad de crear una estructura que pueda regular y controlar eso. ¿Y saben qué es lo lindo del caso? Que ustedes pueden formar parte de quienes sean los actores principales para que eso sea una realidad en la República Dominicana. Bueno, yo me siento más que bien porque esos 40 segundos lo utilizaste para que yo no tenga que agregarle nada, ni me atreva a agregar nada. Gracias, Juan Manuel, por una vez más estar con nosotros aquí. Sabe que siempre te vamos a necesitar hablar de estos temas y otros más que yo sé que tú manejas también, para llevar a nuestro público televidente información útil. ¿Qué es lo que queremos? Pueden estar de acuerdo o no en muchas cosas o en pocas cosas, pero aquí venimos a tratar de llevar orientación constructiva. A nuestro público televidente, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hasta una próxima entrega.